Pues vamos a por la siguiente sesión de esta segunda parte de la mañana, que está organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y tenemos la oportunidad ahora de profundizar más en las métricas de gestión de incidentes de ciberseguridad, que es un tema, desde luego, fundamental para todos, porque necesitamos medir, necesitamos saber cuál es el impacto. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y en ciberseguridad medir es tan importante como esa respuesta, que desde luego es fundamental también. Y en este contexto surgen muchas dudas o muchos retos, que son: ¿qué indicadores son los más útiles? ¿Cómo transformar esos datos en información estratégica para tomar también esas buenas decisiones? Y de nuevo se hace fundamental conocer experiencias concretas, qué es lo que se está haciendo para aprender de cómo están solucionando esos desafíos, esos retos diferentes actores. Así que vamos allá, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y tenemos la suerte de contar en esta sesión con 4 profesionales que conocen verdaderamente bien este tema y con los que vamos a aprender muchísimo, no tengo la menor duda. Así que les voy a presentar ya para que me vayan acompañando en el escenario. Ellos son Carlos Abad, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Carlos, bienvenido. Contamos con Cristian Bravo, coordinador del CSIRT Nacional de Chile, con Silvia Batista, jefa del CSIRT de Panamá, y modera esta mesa redonda Santiago Paz, especialista senior en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que una conversación imprescindible en la que vamos a aprender, como decía, de estos profesionales. Pues Santiago, bienvenido de nuevo. Muchísimas y te cedo el gracias. testigo, todo tuyo. Un aplauso para ellos, por favor. Les damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a sentar porque creo que... Se te ha soltado. ¿No se escucha? ¿Se No. cayó? Tienes ahí el mando. ¿Tienes ahí? Vamos a hacer ahora. Ahora sí. El mando está ahí. Ahí. No, les decía, voy a hacer... Intentamos hacer esto como una conversación. Nos conocemos todos hace mucho tiempo, no porque seamos viejos, sino porque somos sabios. Eso. Y hoy la intención es hablar de las métricas para lo que es la gestión de incidentes. La presentación anterior, el panel me pareció súper interesante del punto de vista de cuál es el impacto que genera una intervención de ciberseguridad. Nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, obviamente nuestro instrumento más fuerte para el desarrollo es el financiamiento. Y es muy importante para nosotros entender cuándo financiamos una intervención, cuál es el impacto que se genera realmente. Para cualquier tipo de intervención, por una intervención de educación, se construyen escuelas, se dan computadoras y se conectan a Internet. Bueno, ¿cómo mejora la calidad de educación de esos niños? Y en ciberseguridad tenemos que poder hacer lo mismo. Entonces, se puede ver en ambos casos, tanto en Costa Rica como en el caso de NUMU, como en el caso del proyecto Uruguay que contó Ariel, cómo la intervención realmente genera un cambio en el país. Eso para nosotros es fundamental. Hay una frase que a mí me gusta usar mucho, que el problema no es la falta de aspirinas, el problema es el dolor de cabeza. Y nosotros lo que hacemos es compramos una aspirina para solucionar ese problema. Entonces, eso es lo que tenemos que poder medir. Entonces, en el panel de hoy, el objetivo es hablar de las métricas de gestión de incidentes. La gestión de incidentes de ciberseguridad es uno de los puntos claves en las intervenciones de ciberseguridad que tenemos en toda la región y creo que es clave en todo el mundo. Entonces, para poder medir cómo una intervención mejora la calidad en la gestión de incidentes, tenemos que definir cuáles son las métricas que vamos a utilizar. Nosotros, el primer caso que nos encontramos con que lo primero es un evento. Está claro, todos sabemos que existe un evento de ciberseguridad, una serie de eventos de ciberseguridad que se van a convertir en algún momento en un incidente. Pero en el medio algo pasa con ese evento. Se agrupan, se correlacionan, se automatizan, se enriquecen con datos, etc. Tenemos que entender cómo es este proceso. Me faltó una diapositiva. Perdonen. Les pido disculpas, me quedó mal, me falta una diapositiva. Se ve que algo no actualizó bien. Entonces, les está diciendo de un evento, ofensas, alertas, reportes e incidentes.
El problema que tenemos es que las definiciones que existen de incidentes son definiciones que incorporan mucha subjetividad. Tenemos ISO, que habla de un incidente son eventos de ciberseguridad que pueden ocasionar un daño al sistema. Entonces, la parte subjetiva es la percepción de riesgo. Esto puede o no puede ocasionar un daño. ¿Lo contabilizo o no lo contabilizo? Tenemos NIST, que tiene diferentes definiciones, pero que habla de peligro real o inminente. Entonces, para hablar de un peligro real o inminente, nuevamente aparece la subjetividad y nuevamente empieza a contabilizar distintos si yo tengo una percepción de peligro diferente que la de él, de ella o de él. NIST tiene otra definición que dice, para achicar eso, que dice que si hay un riesgo suficiente como para que yo tenga que reaccionar de alguna manera. Es decir, si me dio tanto miedo, el riesgo ese, la percepción, que me moví, cuenta como un incidente o no. NIST define, bueno, después nos van a contar, define cuasi incidente, pero define NIST 2 es más claro. NIST 2 dice, tiene que haber generado impacto. ¿Por qué planteo todo esto de qué es un incidente, cómo se define, qué pasa en el medio? Por esta diapositiva. Esto es de una empresa real, no importa cuál es, pero realmente esto es las métricas que utilizan para contabilizar cómo su SOC, su Centro de Respuesta a Incidentes, gestiona los incidentes. Los define como eventos, como anomalías, como alertas y como incidentes. Y define que un evento es un evento que lo generó Azure, Sentinel, bla, bla, bla. Dice que una anomalía es una alerta disparada por Sentinel y después dice que una alerta es un incidente creado por el CIEM y después dice que un incidente es un incidente. Básicamente todo es todo. Pero acá si ustedes miran la diferencia entre cuántas alertas hubo en marzo, hubo 21.000 alertas y a incidentes hubo solamente 58 y anomalías hubo 406.000. Son números que no son ni comparables. No podríamos medirnos si tuviéramos definiciones un poquito distintas, estamos hablando de órdenes de magnitud distintos. Entonces, ese es un punto muy importante porque cuando nosotros desde el banco queremos intervenir y decir vamos a mejorar la capacidad de gestión de incidentes de esta organización, tenemos que saber cuántos incidentes gestiona, cómo mejoraron, empeoraron, qué ocurrió. Lo mismo con la clasificación, por tipo o por severidad. Por tipo creo que hay un acuerdo, por severidad cada uno clasifica la criticidad, la no criticidad como quiere. Entonces, si yo quiero clasificar, comparar en la región a Panamá con Chile, realmente los números que se están presentando son sumamente subjetivos y no hay manera de comparar. ¿Qué números? ¿Qué KPIs? Volumen total de incidentes, fue lo que hablé recién. ¿Cuántos de los incidentes no son atendidos? El grado de severidad. ¿Cuántos se respondieron de forma automatizada? Estos son los típicos, los usuales KPIs que se manejarían en estos centros de respuesta. Pero si partimos de la base de que estos KPIs se toman sobre muestras totalmente distintos, estamos en un problema. Entonces, perdonen la introducción y sobre todo perdonen el inconveniente con la diapositiva que faltó. Pero entonces me gustaría que los panelistas conversar con ellos respecto a esto y cómo lo manejan en España, cómo se maneja en Panamá, cómo se maneja en Chile. ¿Cómo definen qué es un incidente? ¿Cómo los clasifican a los incidentes? ¿Tienen herramientas especializadas? ¿Utilizan estándares? ¿Cómo hacen esa contabilización para poder tener métricas que nos permitan comparar un país con otro, un equipo de respuesta con otro y poder evaluarlo? Entonces, si les parece, Silvia, ¿querés empezar tú? ¿Vale? Adelante. Ok. Primero, como ya lo he explicado en la introducción muy bien, pero definitivamente es subjetivo, pero un poco más que subjetivo es poder, el tema de la definición de eventos e incidentes, poder enmarcarlo, o sea, trabajar sobre un marco, y para el equipo lo vamos a trabajar así y por tanto documentarlo. Por ejemplo, una incidencia de ciberseguridad va a ser aquel evento que puede comprometer la confidencialidad, la integridad de la información en un momento dado, de los sistemas y de lo que esté en tránsito también. Por ejemplo, la forma en que nosotros en CECIR Panamá categorizamos los incidentes
basado en lo que lo usan por estándar en taxonomía. Miramos la criticidad del incidente y yo creo que eso depende mucho del volumen de incidentes que reciba un equipo en un momento dado y eso va a depender de la madurez y las herramientas con que se esté haciendo esa ingesta en el sistema. Por ejemplo, CECIR Panamá, un evento que reciba por cualquiera de las fuentes no automáticas, es un evento. Y pasa a ser un incidente cuando el manejador de incidente, que es esa persona que es parte del equipo, que le toca mirar, analizar y tomar esa decisión de lo voy a pasar a que es un incidente y luego empieza a hacer todas las categorías que en las buenas prácticas ya están establecidas y, por ejemplo, en la parte de criticidad, si es algo que afecta a la infraestructura crítica, va a ser algo muy alto. Estamos viendo el impacto y también estamos viendo la criticidad dependiendo de la comunidad atendida. Que si se hace fácil o no, ya está cuando un equipo está respondiendo a 3 incidentes a la vez y todo es cómo lo haces. Muchas veces lo que tenemos escrito en la documentación lo vamos a hacer y poder hacer en la práctica sí y solo sí hacemos ejercicios de cómo atender en un momento dado y conocer cada uno de los especialistas que tenemos en el equipo para esa debida atención. Entonces, volviendo al tema de categorización, vamos a tener lo tenemos documentado la taxonomía en un procedimiento basada en Red Iris, ENISA, conformada ahora por los estándares de FIRST, que hace escasos 2 años pertenecemos al equipo y fue bastante interesante ver cómo en esa revisión de la documentación teníamos que mirar el hecho de la categoría, por ejemplo, de los estatus de los incidentes. ¿Cuándo para nosotros es resuelto? Resuelto es ya está todo listo, tiene una respuesta, no tuvo, ¿qué estatus le pongo? Justo para luego cómo mirar cómo me afecta en esos indicadores, en esas métricas que mencionabas. Las métricas estamos conscientes que lo que no se mide no puede tener una mejora continua. Entonces, es responsabilidad de los que dirigen los CECIR estar claros en qué cosas queremos medir y el por qué, en dónde está el valor agregado para el CECIR, para la administración. ¿Para qué? Para impulsar en temas estratégicos y demás. Entonces, las categorías están, bien lo pones allí, en los tipos de incidente y las 9 categorías que están estipuladas en la taxonomía. De nuevo, eso está justo parametrizado en el sistema que usamos, RTIR, que es un sistema para equipos de respuesta a incidentes, y lo hemos amoldado con la última revisión en el 2023 para incluir todos esos campos que nos van a servir y transformar en indicadores para poder medir la gestión que realizamos. Perfecto, muchísimas gracias Silvia, súper interesante. Ahí en el RTIR, durante el ciclo de vida del incidente, ¿le van cambiando la severidad o cuándo definen la severidad? ¿Al cierre o al inicio del incidente? Fíjate que es interesante porque ves la parte de las métricas cuál es el tiempo de detección o el tiempo de contención que lo haces. La severidad hoy por hoy la hacemos al inicio y luego en lecciones aprendidas podemos ver y en el ciclo del incidente eso puede variar. Perfecto. Muchísimas gracias. Carlos, ¿nos contás tu experiencia en España? Unos slides. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Bueno, me salto la publi. Contestando tu pregunta sobre la necesidad de las métricas, al principio comentaba, me he puesto esta slide porque me pareció muy interesante lo que has dicho. Necesitamos estandarizar bien en la región. Nosotros, bueno, en Europa y en muchos países, también la ha comentado Silvia, en la parte de ENISA la utilizamos. Nosotros empezamos en su momento estandarizando a nivel nacional cuando no había una taxonomía concreta. Entonces tenemos nosotros la guía CCNSTIC 817, ¿vale? Que es la que está a la izquierda. Después, esa taxonomía que tenemos hecha más o menos de incidentes,
llegó Europa y nos pasó, como comentas tú aquí ahora, había como bastante disparidad entre países. Entonces, al final se llegó a un acuerdo y se hizo la taxonomía de NISA. La hemos reflejado en la 817 y además a nivel nacional hicimos una guía conjunta entre todos los CER de referencia nacionales en España y todos usamos ya la misma. Con lo cual ahí, bien, digamos que a nivel nacional e internacional tenemos resuelto. No es la que más nos gusta, hemos de decir, pero es la que hay. Y eso lo hemos implementado en nuestra herramienta de forma automática para todas las herramientas que tenemos, tanto de Cybersecurity Intelligence, de Lucía, de gestión de incidentes, de la red nacional de SOX. Todo vamos a utilizar siempre la misma taxonomía, las mismas definiciones para todo, ¿vale? Las definiciones que hay de incidente, bueno, tenemos la directiva NIS1 cuando la transpusimos, hicimos una definición muy básica, todo hecho que tenga efectos adversos reales, que es un poco que hablamos que tuviera al menos un poco de impacto, porque si me escaneas la red no voy a abrir un incidente por cada escaneo de red. El símil que has puesto tú aquí antes de evento, alarma, alerta, va muy en correlación como cuando tienes un 100. Tienes un montón de eventos que lo vas correlando, lo vas reduciendo y llegas a un incidente. Y eso es así. Nosotros tenemos bastantes cientos de millones de eventos a diario que se traducen a final de año en unos 100 y pico mil incidentes. O sea que cambia mucho la magnitud. Y después en NIS2 has comentado tú la definición de incidente, pero han puesto también la definición de cuasi incidente, que es un hecho que habría podido comprometer. A mí ya esto se me va un poco de la cabeza, porque aquí ya puedes meter un escaneo. Entonces, nosotros la transposición que estamos haciendo un poco, para no cambiar todo lo que tenemos, es... Nosotros tenemos 5 tipos de niveles de peligrosidad, ¿vale? Voy a quitar esto un poco. 5 niveles de peligrosidad de un incidente. Bajo, medio, alto, muy alto y crítico. Todo lo que sea bajo y medio, que realmente es medio automático, lo vamos a poner como cuasi incidente. Y todo lo que tenga un poco de impacto, ya que es medio alto, o sea, alto, muy alto y crítico, lo pondremos como incidente, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos hecho para mapear lo que tenemos. Después hay otras definiciones en la guía CCNSTIC 401, que es una guía que tenemos de referencia con un montón de definiciones de ciberseguridad. Esta guía es del año 2010, o sea, tiene ya sus años, y hablamos de alerta, eventos, y es verdad que es todo un poco etéreo. Hemos usado las definiciones itilescas, digamos, pero a mí me gusta más la definición de incidente, realmente. Si no, nos vamos a complicar mucho la vida. Bueno, aquí tenemos la guía, y en la guía CCNSTIC definimos pues muchas cosas, la clasificación de incidentes, cómo se detecta, los niveles de impacto, el seguimiento y todas las métricas que todo el mundo en España y está alineado con Europa hay que utilizar. Y todo eso lo tenemos implementado en las herramientas, para que nadie piense. Porque cuando nosotros empezamos a desplegar sistemas de alerta temprana en el año 2008, nos ocurría eso, mandábamos un incidente a un organismo y le decíamos, tu incidente es de nivel medio. Y decía, ¿y eso qué es? Y además es un malware, ¿vale? ¿Y eso qué hago? ¿Cómo respondo? Entonces empezamos a estandarizar estas cosas y después nos dijeron, vale, vamos a estandarizar estos niveles, hicimos estos 5 niveles que corresponden también con las de NISA, ahí, bueno, habíamos igualado, está una taxonomía que está definida, no tiene más importancia, y empezamos a complicarlo un poco más la cosa. Empezamos a definir abajo que en función del nivel en función de la víctima abajo y en función del atacante, tenemos 5 niveles digamos, de peligrosidad o impacto. A mí, un ataque procedente de APT, aunque tenga 0 impacto, para mí es un incidente crítico. Porque cuando ataca un actor APT, eso se considera que te va a seguir atacando siempre. Haya entrado o no haya entrado, para mí es crítico. Pero si hay un actor, un script kiddie o cualquier cosa que no tiene impacto, para mí ni siquiera lo considero, ¿vale? Y no es lo mismo tampoco un ransomware contra un ciudadano que contra una alta institución. Entonces hacemos un baremo doble en función del actor que te ataca, que definimos la peligrosidad, y en función del impacto. Si la peligrosidad o el impacto es alto, lo definimos como alto. Si uno es bajo y otro es crítico, lo definimos como crítico. Entonces jugamos con 2 variables, el actor que te ataca y el impacto que va a producir. Y una tercera variable más subjetiva es en función de la víctima, ¿vale? Y todo eso se automatiza más o menos. Y eso lo hemos implementado como herramienta de ticketing en Lucía, que se basaba en RTIR, aunque lo hemos modificado mucho durante estos 8 o 10 años ya. Y básicamente tenemos, los organismos dicen, vale, pero es que tú tienes una taxonomía, yo tengo otra, tengo que modificar mi herramienta, tú no te preocupes, yo te di la herramienta. Y a nuestra comunidad de usuarios le damos la herramienta Lucía, ¿vale? Entonces hay varios modelos. Hay modelos en los que se instala una Lucía como nosotros y yo cuando meto un incidente, automáticamente él sale de ello con mi taxonomía y ellos la replican. Si ellos utilizan su Lucía, está todo implementado, la taxonomía, la definición de incidente y todas las métricas. Y cada vez que escriben ellos en su Lucía me aparece en la mía. Tenemos modelos de muchos tipos, bilaterales, multilaterales, multinivel. Estos son modelos que tenemos de... Cada organismo tiene su Lucía y nosotros estamos en medio y recolectamos toda la información en automático, ¿eh? Todo eso en automático, ¿vale? Y ahora que hemos pasado también, esto voy a saltar un poco para ir más ágil. Aquellos organismos que ya tengan una herramienta de ticketing, intégrate con mi herramienta a través de API. Le defino los campos de la taxonomía y de los niveles de incidente y se hace también automático.
O ahora lo que estamos optando es montar un modelo de Lucía Nube, como sería un poco el concepto de RTI de colas, pero bastante más avanzado, donde nosotros hacemos el hosting de la nube y cada uno tiene su propia instancia con sus categorías, organizaciones, SOCs, estructuras de multinivel. Pero al final la gracia de todo esto no es la herramienta en sí, que está muy bien, es que todo el mundo hablemos el mismo lenguaje y nos quitamos todos los rollos de a ver tú qué opinas que es cada cosa. No, muchísimas gracias. Súper interesante incorporar la dimensión de atacante, además, en la definición de criticidad. Sí. Creo que eso es, porque es verdad, no es lo mismo que me asalte alguien en el tren muy rápidamente o que venga realmente un delincuente grave que amenaza y si no me está amenazando ahora me va a amenazar a futuro. Sí. De nuevo, aparecen otras definiciones, creo que es interesante el cuasi-incidente y que los cuasi-incidentes los mapean con niveles de criticidad de incidentes también, que genera otro valor que a la hora de compararlo con otros países o otros equipos de respuesta hay que llevarlo en cuenta. Entonces, me gustaría conocer ahora el caso de Chile, también este mismo contexto, para setear, ok, cuando hablamos de un incidente o hablamos de cómo manejamos, clasificamos y generamos volúmenes de datos e incidentes, ¿de qué estamos hablando en diferentes casos? Cristian. Muchas gracias. Quiero partir diciendo que a pesar de que el tema de las métricas es importantísimo, por supuesto, y no es nuevo para nosotros, de alguna manera sí es nuevo porque nuestra agencia, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, existe formalmente, legalmente, desde recién el 1 de enero recién pasado de este año. Y por lo tanto, nosotros aplicamos una especie como de gran reset entre las métricas que estábamos aplicando hasta el 31 de diciembre del año pasado y el 1 de enero ahora. Y eso es porque la misión de la Agencia Nacional de Ciberseguridad es nueva, ¿ya? Y es la primera vez que nosotros tenemos una agencia de este tipo. Entonces, a pesar de eso, yo diría que, habiendo escuchado a Silvia, habiendo escuchado a Carlos, tenemos más similitudes en las definiciones que nosotros tenemos, pero nosotros utilizamos menos definiciones dentro de nuestro marco legal, tal cual como pretendo ver ahora. Nosotros, bueno, tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad, que está vigente desde el 1 de enero, tal cual como digo ahí, y nosotros tenemos solamente 2 definiciones. Nosotros no tenemos la mayor parte de las definiciones que ustedes han dado, tenemos solo 2 definiciones, incidente e incidente de efecto significativo, que evidentemente es un subconjunto de los incidentes. Nosotros definimos incidente de ciberseguridad de la siguiente manera, disculpen que de la manera en que aparece ahí en la diapositiva. Y aquí ustedes pueden ver similitudes entre lo que dijo Silvia, por ejemplo.Nosotros decimos un evento, a pesar de que no definimos la palabra evento, que perjudica o comprometa la confidencialidad o integridad de la información, la disponibilidad o resiliencia de las redes, etcétera. Y aquí lo que quiero subrayar son ciertos atributos que nosotros creemos que son importantes, además de la tríada fundamental. Todos hemos escuchado profesionales de ciberseguridad, las 3 atributos de ciberseguridad clásicos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero nosotros creemos que también hay otros atributos que hay que mirar, y ahí están mencionados autenticación, resiliencia, que nosotros creemos que también son importantes. Esa era la definición de incidente. La definición de incidente de efecto significativo es la siguiente: aquel incidente capaz de interrumpir la continuidad de un servicio esencial o afectar la integridad física o la salud de las personas. Es decir, es un incidente crítico para el país, que puede tener importancia para el país a nivel masivo. Entonces, en ese sentido, nosotros, la ley entrega algunos criterios para reconocer cuáles de los muchos incidentes que vemos pueden ser de efecto significativo. Hay 3 mencionados en la ley: el número de personas afectadas, la duración del incidente y la extensión geográfica con respecto a la zona afectada, pero hay espacio, por supuesto, para considerar más incidentes a medida que vamos ganando experiencia. ¿Por qué tenemos 2 categorías de incidentes? Bueno, porque siempre va a haber más incidentes de los que podemos gestionar. Y aquí hay una especie como definición de principios de la agencia. La agencia fue creada para dar respuesta a los incidentes, principalmente a los incidentes que pueden afectar la estabilidad del país, la salud de las personas,
Y en ese sentido priorizamos eso por sobre los simples incidentes, que son los que tienen todas las instituciones todos los días. Entonces, la agencia prioriza, independientemente de que nosotros brindemos ayuda a todas las personas que nos lo solicitan, si tenemos la capacidad, pero son los incidentes de efecto significativo los que nosotros priorizamos. Y de alguna manera, el supuesto detrás de eso es que solamente mirando desde lejos los incidentes, desde arriba, desde una posición en la cual todos los incidentes van apareciendo, es que uno puede determinar, la agencia puede determinar si un incidente es significativo o no. ¿Qué es un evento? Es parte de la pregunta planteada. Bueno, la verdad es que nosotros no utilizamos el término evento, y esto es para resumir. Durante el proceso de discusión de la ley, y aquí el senador Kenneth Pugh, aquí presente, se recordará, durante el proceso de discusión de la ley, la verdad es que hubo un montón de conversaciones respecto a, bueno, ¿incluimos eventos, no incluimos eventos? ¿Qué significa y qué vamos a En fin, y después de toda esa discusión nos dimos cuenta que no era tan productivo reconocer eventos. Entonces simplemente dijimos, no se va a incluir. Y además de las dos categorías, no tenemos tampoco definiciones intermedias, no tenemos definiciones para alerta u ofensas o cosas por el estilo. A pesar de que reconocemos, por supuesto, la importancia que puedan tener en otros lugares. ¿Cómo clasificamos los incidentes por severidad? La verdad es que no lo hacemos tampoco. Y hay una razón también, salvo por la distinción entre incidente e incidente de efecto significativo, no tenemos otras categorizaciones de severidad. Y la razón es que, en general, la calidad el impacto que puede tener un incidente para una institución o para otra es súper distinto dependiendo del contexto interno de las instituciones. Ejemplo, si tú y yo tenemos un servidor con un cierto software, exactamente el mismo servidor, exactamente el mismo software, la misma vulnerabilidad, pero en mi caso, supongamos que yo lo tengo para un servicio crítico para la dirección de la agencia, en mi caso, si me hackean ese servidor, va a ser desastroso. En cambio, supongamos que tú, en tu caso, eres un experto en ciberseguridad y ese servidor en realidad es un honeypot que está esperando para sufrir hackeos, para recolectar información acerca de atacantes. En tu caso, el impacto va a ser muy bajo. Al revés, tú quieres que hackeen ese servidor. Entonces, la definición de impacto es súper relativa al contexto de la institución. Por eso, en algún momento nosotros dijimos, ¿vamos a medir la severidad? No, vamos a dejar a un lado la medida de la severidad y vamos a dedicarnos simplemente a gestionar los incidentes. ¿Cómo registramos los incidentes? Bueno, nosotros teníamos una herramienta de gestión de tickets, OTRS, nos quedó un poco pequeño y la verdad es que nos dimos cuenta a poco andar también que si tú gestionas todos tus incidentes con tickets, entonces ves todo detrás del prisma de los tickets. Todo se transforma en un ticket. Y la verdad es que los incidentes son más que tickets, por supuesto, y la ley nos obligó también, de alguna manera, a hacernos cargo de una cantidad aumentada de reporte de incidentes. Por lo tanto, desarrollamos una herramienta web para el reporte de los incidentes que está disponible en esa URL. Le informamos a todas las instituciones que tenían que reportar sus incidentes a través de ese portal y cada institución clasifica sus incidentes con una taxonomía que diseñamos y que publicamos como norma. Ahora, nosotros, si se trata de taxonomías, también nosotros solíamos usar la taxonomía de NISA, sin embargo, la cambiamos hace poco por una taxonomía desarrollada a partir de la experiencia acumulada en los 4 o 5 años que funcionó el CSIRT en la Subsecretaría del Interior, en otra dependencia de gobierno. La razón por la cual la cambiamos es que las categorías como recolección de recolección de información o escaneo o sniffing no son útiles en realidad porque nos volveríamos locos si tuviéramos que procesar todos los escaneos, por ejemplo. No consideramos que un escaneo sea algo relevante. Voy a saltarme esto de la taxonomía. ¿Qué métricas No, perdón, hasta ahí. El objetivo fundamental de la agencia, quisiera recalcar para cerrar, es que nosotros
priorizamos el proceso de los incidentes que tienen un efecto mayor, a pesar de que también nos hagamos cargo de todos los incidentes que nos pidan ayuda y para los cuales tengamos capacidad de ayudar, pero en general apoyamos esos incidentes, como por ejemplo el incidente de la empresa GTD el año 2023. Fue un solo incidente y sin embargo afectó a cientos de instituciones públicas. Esos son los incidentes que nosotros queremos tratar. Muchísimas gracias, Cristian. Y qué interesante, dos cosas. Uno, el quitar la severidad, es decir, hay que gestionar el incidente. Y lo otro es, desde la normativa, de hacer una definición de un tipo de incidente que ya es prioridad y es dentro del marco normativo y no dentro del propio equipo de respuesta. La verdad que es súper interesante. Creo que hay una idea común entre los distintos equipos, hay matices que aparecen entre los distintos equipos que hay que llevar en cuenta, pero más allá de esos matices, para pasar a la siguiente pregunta, que es ya hablar de los KPIs. Me gustaría empezar a conocer, bueno, cuáles son esos indicadores de performance que se utilizan en cada uno de los equipos de respuesta para medir. Todos sabemos que hay indicadores de performance de volumen total de incidentes, otros que hablan de tiempo de respuesta, tiempo de resolución, tiempo de detección. Podemos hablar de porcentajes de criticidad, cuántos más críticos, menos, el costo de respuesta a un incidente para medir la eficiencia de un equipo. Hay distintos tipos de indicadores que más allá de los matices que podemos tener en la clasificación de incidentes y definición, son los más utilizados para medir y que nos van a poder servir. Podemos decir que hay dos equipos de respuesta que tienen 100.000 incidentes al año iguales. Sin embargo, podemos encontrar un indicador que uno tiene la mitad del costo del otro para atenderlos, a pesar de que la muestra sería la misma. ¿Qué es? Hay más automatismos, menos automatismos, mejores herramientas, menores. Creo que estos indicadores nos ayudan, de vuelta como hicimos hoy, a no solo entender cuando estamos trabajando cuál es la performance que tiene, sino cómo podemos mejorar o si hay espacio de mejora. Entonces, en este caso, para comenzar, comienzo contigo, Cristian, para hacer el orden inverso. Creo que hay que cambiar la PowerPoint. Sí. Pero, Cristian, adelante. Gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, muy rápidamente, bueno, ¿qué métricas usamos y para qué las usamos? Cantidad de incidentes por tipo, sin duda. O sea, y ahí tenemos varios tipos de incidentes que nosotros reconocemos que están en esta taxonomía. Ahora, esto nos sirve de alguna manera para entender a qué ponerle foco. Ya dentro de nuestro equipo, por supuesto, nosotros tenemos especialistas en distintas cosas y cuando notamos que empieza a crecer, por ejemplo, que es algo que efectivamente ocurre, cuando notamos que empiezan a crecer los casos de ransomware, bueno, entonces, ok, tenemos que especializarnos por ahí, si tenemos la posibilidad de contratar a alguien más relacionado con, que sea más experto en el tema, por ejemplo, del análisis de artefactos de malware, bueno, tenemos que hacerlo, es parte de la gestión. En segundo lugar, cantidad de incidentes por sector. Ya el sector, por ejemplo, salud, educación, industria, etcétera. Y eso nos permite también ir al sector específico y poder ayudar a ese sector. En Chile, por ejemplo, uno de los sectores más afectados en este minuto, así como es salud. Y lo entendemos perfectamente porque salud tiene una red, por ejemplo, una infraestructura digital que es tan grande como casi todo el resto del Estado. Es un Estado en sí mismo. Entonces, la cantidad de incidentes que hay ahí es no menor. ¿Ya? Y a medida que van llegando los incidentes en salud, nosotros entendemos que ese es un sector que hay que privilegiar, sobre todo también por su importancia evidente. Tercero, el tiempo de respuesta de la institución. Dentro de nuestra ley existe la obligación de las instituciones de notificar, de reportar sus incidentes y en ciertos plazos. Hay 3 horas para una alerta temprana, donde en esencia lo único que tienen que decir cada institución es: estamos sufriendo un incidente, por favor ayuda, nada más. 72 horas, que es para entregarnos a nosotros una especie de informe preliminar de en qué están y luego 15 días para entregar un informe final.
Entonces, nosotros tenemos, como institución fiscalizadora, tenemos que llevar el control del tiempo, el tiempo de respuesta de las instituciones a los incidentes para poder recordarles amablemente, ok, te falta tu informe, necesitamos saber qué pasa contigo para poder ayudarte de la mejor manera posible. Otra métrica que usamos también es el promedio diario de incidentes y eso nos sirve también para llevar un control de cuál es la carga de trabajo. En este minuto estamos recibiendo alrededor de, bueno, llevamos 81 días desde el 1 de marzo, que es cuando es la obligación de todas las instituciones de reportar sus incidentes. En ese tiempo llevamos 93 incidentes reportados a través del portal, entonces tenemos como 1,1 incidentes más o menos promedios diarios. ¿Ya? Puede no parecer mucho, sin embargo, es 5 veces más que la cantidad de incidentes que recibíamos desde el año pasado. Obviamente no sabemos si hay un aumento de los incidentes o es que en realidad la obligación de reportar es lo que está teniendo efecto acá, pero en nuestra experiencia esta cantidad, 1,1 en general, el promedio se mantiene más o menos constante, salvo por estacionalidades específicas. Por ejemplo, los atacantes tienen una predilección especial por atacar en el mes de octubre. Y creemos obviamente que, bueno, por razones evidentes, todo el mundo, mes de la ciberseguridad, entonces todo el mundo dice, tenemos que hacerle saber al gobierno que estamos acá, entonces aumenta la cantidad de incidentes durante octubre. Pero después vuelve a un nivel normal, la mayor parte del año. Otra métrica que nos es muy útil es la proporción de incidentes reportados sobre el total, que es reportados más descubiertos por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mayor parte de los incidentes seguimos descubriéndolos nosotros en la agencia, ¿ya? Entonces, nosotros contactamos a la institución y le decimos, hola, tienes un incidente, repórtalo, por favor. Y las instituciones lo reportan. Ahora, hay una cantidad de incidentes también que las instituciones se dan cuenta y nos los reportan a través del portal. La proporción es como entre el 10 y el 15%. Es decir, nosotros todavía estamos dándonos cuenta del 80-85% de los incidentes de las instituciones. Y esto da cuenta un poco como de la eficiencia de las instituciones para darse cuenta de sus propios problemas. Me parece que eso es bastante significativo. Hasta ahí. No, te iba a pedir, no, porque creo que tenés datos de las estadísticas, ¿verdad? Para compartirnos. Sí, después. Hagámoslo ahora, así por una cuestión de tiempo. Sí, claro. Así ya nos vamos compartiendo y dejamos una ronda final de conclusión. Por supuesto. Sí. Claro, aquí hay unos ejemplos. Desde el 1 de marzo, como decía, tenemos 81 días. Para los que lo reconozcan, esto es Grafana, es parte del dashboard que está, entre otras cosas, en la oficina del director. En este tiempo hemos tenido 93 incidentes reportados a través del portal, que esos son 81 cerrados, más 12 abiertos. Esto era hasta ayer en la tarde. Hay uno que todavía está esperando ser gestionado, estaba esperando ser gestionado en la tarde, otros 92 ya los habíamos gestionado. En general, si uno tuviera que dividir entre mundo público y mundo privado, la mitad de los incidentes que atendemos son del mundo público. Y la otra mitad privado, más algunos que nos es difícil decidir qué son. 40 de 93 incidentes son lo que nosotros llamamos defecto significativo, ya es decir, como del 43%. Y de esos, 31 de 40, o sea, como el 75%, 3/4 partes, son ciberataques propiamente tal. ¿Ya? Y aquí nosotros hacemos una distinción que los ciberataques son, detrás de todo ciberataque, por supuesto, hay un agente de amenaza que está ahí intentando hacer algo. Obviamente hay incidentes que no lo son, por ejemplo, un aire acondicionado funcionó mal, cayó agua sobre un servidor, el servidor se murió. Eso es un incidente, pero no es un ciberataque. Entonces, afortunadamente no hay demasiados de eso, pero esa es la cantidad de ciberataques que hemos tenido desde el 1 de marzo. Muchísimas gracias, súper interesante. Pasamos con Silvia del CECIR de Panamá, que nos cuente los KPI que utilizan y si tienes alguna estadística para compartirnos también. Fíjate, yo no tengo presentación, pero hablo bastante y la idea es de que poder llevar un mensaje de ¿qué cosas medimos? Preguntas. Ya dijimos que las métricas son importantes, pero yo quiero ir un poquito al pasado,
antes, bajo el contexto que CECIR Panamá es un equipo de carácter nacional, nos solicitan también nosotros incidentes para colaboración desde el extranjero, por supuesto como punto focal. Y una de las cosas que empezamos a medir y como indicadores es quiénes estaban reportando a CECIR Panamá bajo la estadística global, las métricas globales. Y por supuesto que esto es un tema de madurez. Las personas, los organismos que más estaban reportando eran aquellos colegas, empresas a nivel del mundo, donde decían, CECIR Panamá, tengo una incidencia que está en tu país, puedes colaborarme. Las entidades públicas, el hecho de madurez de tener un CECIR, qué debo hacer, aún cuando nosotros hicimos todo el ejercicio de concienciar y decir qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, siempre está el temor de por qué debo reportar. También estaba el hecho de cuando reportas, puede haber una negación y te dicen no me está sucediendo eso. Pero igual nosotros lo tenemos contabilizado. Al final, lo que nosotros encontramos con esa medición, con esa métrica, es mostrarles en nuestras charlas, por ejemplo, al área de gobierno, que teníamos reportes de incidentes de otros organismos que hacen el trabajo que manejan respuesta a incidentes. Entonces, es el hecho de la cultura. Y en ese momento nos funcionó mucho para concienciar y sensibilizar el hecho de que la gente lo hace, los organismos lo hacen, y fue una métrica muy efectiva para nosotros en el caso de poder rescatar de que si los demás lo hacen, yo también debo hacer. Eso en el tema en sus inicios. Luego, otra de las métricas que utilizamos también es el tipo de incidente, que a lo largo del tiempo ha sido el tipo de incidente mayor reportado es phishing en el Centro de Respuesta a Incidentes de Panamá. El total también lo evaluamos y hemos visto la forma de presentarle, por supuesto, a la administración de que una vez incluimos más herramientas de monitoreo, ese volumen total de incidentes va aumentando. Una vez que nos comparten mucho más ingesta de información de diferentes organismos, ejemplo CECIR Américas, y la automatizamos, esas estadísticas van aumentando. Otro de los incidentes o de las métricas que podemos mirar es el tiempo promedio. El tiempo promedio de atención. Lo usamos tanto para lo interno, para medir cómo es el tiempo de respuesta que estamos dando, y si uno es mayor que otro, saber en qué tipo de incidente estamos quedándonos más tiempo o menos tiempo, y de allí de manera estratégica podemos hacer la solicitud. Siempre recalcas, por ejemplo, el tema de recursos, cualquiera que sea, herramienta, personal, lo que incurrió en ese incidente en ese momento. Y bueno, para cada líder o coordinador también está aquella medición que es cuántos incidentes ha atendido un analista en X cantidad de tiempo, ¿no? Y eso te ayuda a medir también y sabes, por ejemplo, nosotros tenemos identificado qué tipo de incidente puede atender un analista porque es más especialista en un área específica. Por el otro lado, pueden visitar en este momento nuestro sitio web, tiene una sección de estadísticas, es CERT, de Computer Emergency Response Team, cert.pa. En la sección de estadísticas, nosotros en el pasado lo publicábamos a solicitud. Luego, a nivel de la madurez, pues hemos publicado las estadísticas globales, de estadísticas como el total de incidentes y por tipos, basados en la taxonomía. Y eso lo tenemos publicado basados en los últimos 5 años y lo pueden ver segmentado por año por cada uno. ¿Cuántos incidentes en el último año? En el último año, 1.312, si mi memoria no me falla, debe estar en la estadística, y ha habido un aumento porque hay conciencia,
En el último año hemos atendido a 45 entidades gubernamentales y ese es un número que a nosotros nos emociona, y contarlo a la administración es de valor agregado porque las personas dicen, si las instituciones reportan o atienden el incidente que reportan, si es cierto o no es cierto, lo es, aunque a veces hay resistencia, pero los indicadores lo muestran y ese indicador también lo usamos de manera interna para impulsar a las personas, a las demás entidades que puedan hacerlo. Muchísimas gracias. Toma. Finalmente, Carlos, en el caso de CCN. Pues, bueno, voy a ir rapidito, ¿no? Porque tenemos el tiempo Sí, justito, sí. ¿no? Tengo aquí un montón de slides, nosotros recogemos muchos datos de los incidentes, muchos, y con todos los datos que recogemos hacemos diferentes informes, niveles más técnicos, más de alto nivel, de tendencias, y también evaluamos si nuestra comunidad de usuarios están reportando lo suficiente o se están quedando cortos. Y también reportamos y miramos también que si esos incidentes lo resuelven de forma ágil o lenta. ¿Vale? Para que se hagan una idea, nosotros más o menos notificamos el 40% de los incidentes y recibimos de nuestra comunidad el 60%, y todo se suma. ¿Vale? Estos son algunos valores clásicos. Ahí simplemente destacar un poco la clase y tipo de incidente. Tenemos la taxonomía de NISA, pero la taxonomía de NISA es muy básica para nuestro gusto. Entonces le hemos metido un segundo subnivel para saber exactamente el detalle de cuando pone malware, qué tipo de malware es, si es ransomware, si es gusano, si es lo que sea, ¿vale? Lo hemos ido detallando un poquito. También marcamos las dos últimas, por ejemplo, bueno, las tres últimas. Cuando hay un incidente, si alguien no notifica, la confiabilidad del que nos notifica, para tener un poco esa graduación. Si afecta a infraestructuras críticas o afecta al Reglamento General de Protección de Datos, porque en esos casos nosotros automáticamente se notificamos a la autoridad correspondiente, intentando que el usuario no reporte a muchas entidades, sino que a través nuestra podemos reportar a todos, el objetivo, ¿vale? Después tenemos, en tema de resolución, pues hay muchos valores de métrica, recursos invertidos, causa, el tipo de impacto, si se ha resuelto el incidente porque está duplicado, si es falso positivo, etcétera. Esto es un poco un clásico, ¿no? Esto lo paso rápido. Después tenemos, centrado en el sistema de alerta temprana, como son incidentes que nosotros notificamos de forma automática en un 98%, o sea, más o menos de 60.000 incidentes, 50 y pico mil son automáticos, ¿vale? ¿Qué pasa? El organismo, si no son incidentes muy graves, pues nosotros no le vamos a preguntar. Nosotros tenemos una tabla establecida que según si el incidente es de nivel bajo, medio, alto, muy alto, nos tiene que responder en X tiempo. Pero si un incidente no lo consideramos, digamos, de nivel muy alto crítico, pasamos directamente del organismo, y si no responde lo cerramos automáticamente con algún criterio. Resuelto y sin respuesta, resuelto con respuesta, sin impacto, porque si no al final se te acumulan un montón de incidentes al ser automáticos que se quedan abiertos y esto no tiene sentido. Solo dejamos abiertos lo que son pues, muy alto críticos porque ya insistimos y mandamos lo que se llaman reminders automáticos al usuario, ¿vale? Entonces, esto, bueno, en un caso particular, cuando tienes ya muchos incidentes, tienes que cerrarlo porque es que si no, se acumulan. Después tenemos indicadores de métrica de resolución de incidentes. Por ejemplo, en un sistema que tiene una categoría a nivel alta según el Esquema Nacional de Seguridad, medimos lo que tardan en resolver, nosotros usamos las variables T50 y T90. El tiempo medio que tardan en resolver el 50% de los incidentes de un organismo o el 90% o incluso el 10%. Y le definimos abajo umbrales en color objetivo, amarillo y rojo. ¿Qué quiere decir? Me tienes que resolver estos incidentes en este tiempo o en este tiempo. Y si no lo haces, le sacamos tarjeta amarilla o tarjeta roja. Sí. Después está lo que puedes hacer. Si tienes sanciones o no tienes sanciones, claro. Después tenemos el tiempo, también estadísticas de gestión de incidentes, igual, es lo que tarda en resolver un cierto número de incidentes, no puede. Bueno, estas son métricas que están todas en la guía, siempre en modo ilustrativo, que está todo bastante parametrizado en los sistemas, ¿vale? Después incluso miramos, para lo que comentaba antes, para saber si alguien está gestionando un adecuado número de incidentes, tenemos un número, a grosso modo, es según el número de puestos de trabajo que tengan tus sistemas, si tienen menos de X incidentes, es raro. Si tienes entre este rango, bueno, y si me reportan más de X incidentes, te considero zona verde. Todo esto es muy subjetivo y variable, depende de la red, de los objetivos, pero sí nos sirve un poco para estimar si tenemos un ayuntamiento pequeñito o un ministerio, no puede ser que un ayuntamiento pequeñito me reporte 500 incidentes y un ministerio me reporte 20. Ahí está fallando la seguridad en algún sentido, ¿vale? Esas son cosas que medimos. Después con la Red Nacional de SOC también notificamos el tipo de intercambio que hacemos con los organismos, bueno, metemos muchas cosas, ¿vale? Y sobre estadísticas, como estamos fuera de tiempo, en el último año simplemente algunas cifras, bueno, notificamos en los 3 últimos años los incidentes que estamos teniendo y de forma mensual. Bueno, pues tenemos del orden de, no sé cuántos son, 14.000 ahora, ¿no? Por mes, más o menos, aproximadamente. ¿Y de dónde vienen esos incidentes, esos orígenes?
Lo que está en azul son incidentes que nos manda nuestra comunidad según nivel de criticidad, bajo, medio, alto, muy alto, crítico. Naranjita más estrechito son los que nosotros gestionamos directamente con nuestro equipo de respuesta a incidentes de nivel 2-3, que son realmente los críticos. En volumen son muy pequeñitos, claro, porque compara con cientos de miles. Y en gris son los que nosotros reportamos con nuestro sistema de detección. La gran mayoría de los incidentes están en nivel bajo, y casi todo el mundo detecta a nivel bajo, y donde apenas hay son en los críticos, claro. Pero bueno, nos da un orden de magnitud. Casi todos los de nivel bajo nos los reportan los SOCs, que son proveedores de servicio, ¿vale? Y después, para que tengan una idea más o menos, el tiempo medio de cierre de los incidentes, del 50% de los incidentes y del 90% según la criticidad, también lo medimos en global. Entonces, todo el mundo bastante ágil gestionando sus incidentes al principio, pero acabar de gestionar todos los que tienes tarda mucho. O sea, si tienes 100 incidentes, a lo mejor 20, 30, 40, 50 lo hacen rapidito, pero cuando yo paso de cierto nivel, les cuesta acabar, les cuesta acabar. Y entonces, ¿qué hemos hecho? En el SAT, por ejemplo, que notificamos mucho, tenemos un predispuesto que es, según la capacidad que hemos visto histórica de gestión de incidentes de un organismo, le reportamos más o menos incidentes y los controlamos. Los priorizamos los más críticos, los muy altos, pero no intentamos invadirles de incidentes, porque si un organismo no es muy maduro y le mandas 1000 incidentes, pues dices, buah, 10 lo intenta, 100, bueno, 1000 pasa, ¿vale? Y nada, tenemos incidentes por sectores, bueno, voy a pasar un poco esto rápido y poco más. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Estamos un poquito pasados de tiempo. Viene el almuerzo después, así que tampoco es tan grave. Me parece súper interesante. Yo creo que hay un primer número que tomo acá de 170.000 al año, Sí, más o menos. 1.300 y 400. Tenemos órdenes de magnitud de diferencia y creo que si vamos a las definiciones, hay detalles. Sí. Creo que si sacamos los cuasi incidentes de los 170.000, no sé qué número daría. Me parece que hay un espacio de trabajo interesante y en particular lo estoy mirando a Diego Subero porque me parece que hay un espacio con Cecirta Américas interesante para trabajar en este punto, en definiciones, en llegar a acuerdos, pero sobre todo en compartir esta información. Porque creo que si todos tuviéramos estos benchmarks de 170, 1.300, 400, podríamos darnos cuenta, como decías, de zona verde o zona roja. Me encantó la tabla esa de ¿estoy en zona verde o estoy en zona amarilla o algo está pasando que estoy corrido? Puede ser temas de definiciones, puede ser temas de medición, puede ser temas de capacidades, pero creo que nos ayudaría a todos a llegar a un conjunto. Diego, te voy a agarrar en la pausa y te voy a molestar mucho. Muchísimas gracias a los tres, siempre es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí, vamos al almuerzo. Gracias.